y el día de hoy vamos a hablar de manejo de hemorragia obstétrica postparto. Entonces, para comenzar, pues es importante saber cómo nos va a llegar la paciente al quirófano, por lo que es muy importante conocer los cambios cardiovasculares que va a tener la paciente durante la gestación. Es importante tener en cuenta que el gasto cardíaco va a comenzar a aumentar a partir de la quinta semana de gestación y aumenta más o menos entre un 30 a 40% en el primer trimestre, teniendo un aumento de hasta un 50% en el segundo trimestre y en el tercer trimestre pues el gasto cardíaco no se va a modificar. Hay que tener en cuenta que en el primer trimestre la principal causa por las que se nos va a aumentar el gasto cardíaco va a ser por la frecuencia cardíaca. Sin embargo, ya en el segundo trimestre vamos a ver es un aumento significativo del volumen que va a tener la paciente, que va a ser como la principal causa en que se aumente el gasto cardíaco. Y adicionalmente, pues el periodo en el que más se va a aumentar el gasto cardíaco va a ser sobre todo en el trabajo de parto y en el posparto inmediato, como vemos aquí en la gráfica, llegando más o menos hasta un 50% más del gasto cardíaco que previamente tenía la paciente en sus inicios. ¿Por qué va a pasar que el gasto cardíaco va a aumentar sobre todo en esta fase? Y es porque en el trabajo de parto las contracciones van a mover más o menos entre 300 a 500 mililitros de sangre desde el espacio intervellositario, haciendo una especie de autotransfusión a la paciente y pues así elevando un poco más lo que es el gasto cardíaco. Y pues adicionalmente cuando hay una extracción del bebé, también hay una descompresión sobre todo de la cava, lo que también nos va a aumentar el gasto cardíaco. Por otro lado, pues otros parámetros que vamos a ver es que el volumen telediastólico del ventrículo izquierdo, igual que la fracción de eyección, como vemos acá, van a aumentar. Sin embargo, otros parámetros como lo es el volumen telediastólico del ventrículo izquierdo, el índice de trabajo del ventrículo izquierdo y la presión de enclavamiento no va a haber pues mayor cambio. Y algo que sí es muy importante, este último parámetro que es la resistencia vascular sistémica, va a disminuir más o menos un 20% a partir de la semana 20 de gestación, recuperándose hacia el final de la gestación. Todo esto en que pues va a aumentar lo que es la circulación uterina y pues va a haber una mayor perfusión hacia el útero, los riñones y las extremidades. Y pues para tener en cuenta por qué se dan todos estos cambios, hay que tener en cuenta que ya hay un aumento de hormonas como la relaxina, los estrógenos, las prostaciclinas, lo que van a aumentar la producción de óxido nítrico y asimismo disminuir la sensibilidad a la angiotensina 2, lo que generalmente pues va a dar una vasodilatación y una disminución de la resistencia vascular sistémica. Y aquí, para hablar sobre todo, pues la demanda sanguínea que va a tener el útero, normalmente el útero en una paciente no gestante va a tener un peso entre 30 a 70 gramos, con un flujo de 50 mililitros por minuto y va a tener más o menos el 3,5% del gasto cardíaco. Sin embargo, ya en una paciente gestante, el peso va a ser pues el peso uterino va a ser de 700 a 1100 gramos, con un flujo de 700 a 900 mililitros por minuto, lo que va a tener aproximadamente un 5 o un 12% de gasto cardíaco. Hay que tener en cuenta que este 12% del gasto cardíaco, el 90% de ese gasto cardíaco va a irrigar el espacio intervellositario. ¿Por qué es importante esto? Porque en el caso de que tengamos una lesión de alguna arteria, pues de la arteria, de las arterias uterinas, lo que va a pasar es que en pocos minutos la paciente se va a desocupar y pues ahí es donde tenemos que estar un poco más pendientes y correr. En cuanto a los cambios hematológicos, vamos a ver que hay un aumento de algunos factores, sobre todo pues resaltar el factor del fibrinógeno. También va a haber una reducción de otros factores, como es el factor 11 y el factor 13. Y en cuanto a otros parámetros, podemos ver cómo los tiempos de coagulación se van a acortar más o menos un 20% para cada uno. Y acá haciendo pues mención del fibrinógeno,
que va a ser algo muy importante en cómo vamos a poder tanto ver el impacto que va a tener la hemorragia postparto y que probablemente requiera, la paciente lo va a requerir posteriormente. Y todo esto, ¿por qué? En la paciente no gestante más o menos va a haber un valor de fibrinógeno entre 2 a 4 gramos por litro o 200 a 400 miligramos por decilitro. En la gestante va a aumentar hasta más o menos de 4 a 6 gramos por litro. ¿Por qué es importante esto? Porque se ha visto que en las primeras horas después del parto va a haber un aumento marcado de la coagulación y un incremento en lo que es la actividad fibrinolítica. Entonces, por cada 100 miligramos por decilitro de fibrinógeno que se nos disminuya, va a aumentar 2.6 veces más el riesgo de hemorragia postparto. Esto es importante ya que acá, ay, qué pena con ustedes, un segundo. Ya, esto es importante porque en este estudio se evidenció que la disminución del fibrinógeno es un predictor en donde podemos ver tempranamente la severidad de la hemorragia postparto. Por ende, es muy importante, pues más adelante lo vamos a hablar de cómo se debe medir, cómo debemos seguirlo y pues si la paciente probablemente lo va a requerir y cómo se debe administrar. En cuanto ya a lo que es definir como qué es la hemorragia postparto, previamente se tenía en cuenta que se hablaba de un sangrado por vía vaginal mayor a 500 mililitros y por cesárea mayor a 1000 mililitros. Sin embargo, el Colegio Americano de Obstetricia, en su actualización del 2017, indica que es todo sangrado mayor a 1000 mililitros, sin importar la vía de sangrado o cualquier sangrado que esté acompañado de signos y síntomas. Y esta se va a dividir en temprana o tardía, siendo la temprana la que pues necesitamos impactar desde nuestra parte. En cuanto a la epidemiología, es importante ver, como vemos acá, que desde el 2006 la OMS nos indica que la hemorragia posparto es la segunda causa de mortalidad eh, a nivel materno y pues que se da más que todo en los países que están en vía de desarrollo versus los países desarrollados. En la imagen que vemos aquí a la derecha, tenemos como en la semana epidemiológica 19 del 2025, aún tenemos que la hemorragia postparto sigue siendo una de las causas principales de mortalidad materna y pues que desde más o menos desde el 2021, post pandemia, no se ha podido mejorar estadísticamente pues esta situación. Y acá en estas dos tablas vemos cómo en el 2025 la razón de mortalidad materna sigue siendo pues estable, pero pues que aún así no se ha podido impactar significativamente en disminuir esta, teniendo en cuenta pues que la principal causa de muerte materna directa va a corresponder a una hemorragia obstétrica en aproximadamente el 21%. Y acá vemos como a 2025, más o menos hasta ahora se han reportado 112 muertes maternas secundarias a la hemorragia postparto. Bueno, ya para hablar de lo siguiente, vamos a hablar pues que podemos tener unos factores de riesgo que nos van a dar un bajo, mediano y alto riesgo de hemorragia postparto. Y es muy importante pues tener en cuenta que a pesar de tener estos factores de riesgo, es muy probablemente que una gran mayoría de las mujeres que no tengan factores de riesgo igualmente pueden desarrollar una hemorragia postparto. Y como vemos aquí a mano derecha, sí hay tres criterios que nos impactan bastante, hablando desde el odds ratio, que va a ser lo que es la placenta previa, el abrupcio de placenta y el antecedente de hemorragia postparto. Es decir, si tenemos algunos de estos criterios en nuestra paciente, muy probablemente sí tiene alto riesgo de hemorragia postparto y ahí es donde debemos estar más pendientes. Recordando la etiología que vamos a tener pues de la hemorragia postparto, continúa siendo lo que son las 4T.
La primera y pues la principal más o menos en un 70% es el tono, siendo la principal causa de hemorragia postparto. Y pues en este punto debemos tener en cuenta lo que es la sobredistensión uterina, que puede producir la macrosomía o el embarazo múltiple, lo que es polidramnios o el trabajo de parto prolongado y el uso prolongado de oxitocina, que nos pueden generar pues esta causa. En cuanto a trauma, aquellas pacientes con desgarros en el canal vaginal, la ruptura uterina, cuando hay una extracción del producto difícil durante la cesárea. El tejido, que es el 9% de las causas, aquí debemos tener en cuenta la retención de restos placentarios o una implantación anómala de la placenta. Y en cuanto a la trombina, que es el 2%, ya vamos a averiguar sobre trastornos anómalos de la coagulación. Entonces, aquí ya empezamos a ver cómo nosotros, cómo podríamos impactar en la prevención de la hemorragia postparto. Entonces, una de las principales o medicamentos que nos acompañan es el uso de la oxitocina. Para recordar, la oxitocina lo que va a pasar es que sus receptores a la semana 20 de gestación van a aumentar y durante el parto se van a multiplicar mucho más. Y su mecanismo de acción va a ser una unión a los receptores acoplados a proteína G, y una vez estos se activan, va a activar la fosfolipasa C, lo que va a hidrolizar en fosfatilinositol bifosfato, que después se va a convertir en diacilglicerol e inositol trifosfato. Estos segundos mensajeros lo que van a hacer es llevar a una liberación de calcio desde el retículo sarcoplásmico y permitir así un ingreso mayor de calcio a la célula. El calcio se va a unir a la calmomodulina, y a partir de esto pues vamos a tener una unión tanto a la miocina, que después se activará a la actina, y pues van a producir la contracción pues, del músculo de miometrio. Importante porque es esto, porque pues cuando hay una sobreestimulación de estos receptores, se puede ver una desregulación hacia la baja de estos receptores, lo que significa que una prolongación estimulada con oxitocina hace que estos receptores se puedan internalizar y desensibilizarse. Entonces, teniendo esto en cuenta, pues la pregunta que nos viene a la mente es qué dosis administrar en cuanto a en una cesárea. En esta, lo que es nos hace un resumen de cómo son varias guías eh, en cuanto a la administración de oxitocina, y más o menos casi siempre hablan de una dosis de 10 unidades, ya sean intravenosas o intramusculares, o en algunas otras hablan de infusiones más de más o menos de 10 a 40 unidades. Sin embargo, la FIGO en el 2022 lo que nos recomienda es el uso de oxitocina de 10 unidades intramusculares endovenosas para la prevención de hemorragia postparto en todos los partos como el agente uterotónico de primera línea. Y nos dicen que si la oxitocina no está disponible, o si usted duda de que tenga, pues, de la calidad de la oxitocina, utilice otras opciones, ya sea como carbetocina, misoprostol o ergotamínicos. Y la guía de práctica clínica en Colombia nos recomienda que en mujeres con parto por cesárea, la administración de oxitocina debe ser de un bolo de 5 unidades diluidas en cristaloides por vía endovenosa, y que este sea en un tiempo no inferior a 3 minutos. Inmediatamente se extraiga el bebé. Y se recomienda que en mujeres con parto por cesárea se debe adicionar una infusión de 30 unidades de oxitocina en 500 mililitros de cristaloides para pasar en 4 horas. ¿Por qué es importante esto? Porque se ha visto que, por ejemplo, con dosis elevadas de oxitocina podemos tener pues más prevalencia de los efectos secundarios, como lo son la vasodilatación, la vasoconstricción coronaria, taquicardia o isquemia miocárdica. Entonces, todo esto es en pro, o se ha buscado que hayan menos efectos secundarios, que se puedan utilizar menos dosis, pero que con las dosis que se estaban utilizando previamente igualmente se tenga un adecuado tono uterino.
Es por eso que entonces acá pues nos preguntamos cuál va a ser nuestra mejor dosis de oxitocina en pacientes con bajo riesgo de hemorragia postparto llevadas a cesárea. En este artículo que vemos acá, que es una revisión sistemática, se compararon estudios donde se utilizaron diferentes dosis de oxitocina versus placebo administrado en un parto por cesárea. Entonces, aquí se revisaron pues, en varias bases de datos como PubMed, Embase, aproximadamente hasta el 2020 y se incluyeron más o menos 15 ensayos clínicos aleatorizados que comprobaban diferentes dosis y bolos de infusiones de oxitocina administradas durante cesáreas y que encontraron que las dosis de oxitocina puede ser tan baja como entre 0,5 a 3 unidades y es eficaz para lograr una buena tonicidad uterina. En cuanto a las dosis de infusión profiláctica efectiva, se estimaron más o menos entre 7,72 unidades hora, teniendo una adecuada tono uterino. Y aquí este es como un consenso donde recopilaron varios estudios para ver de los estudios que se han hecho cuál va a ser la mejor dosis efectiva de oxitocina para una materna que ha sido llevada a cesárea y con una anestesia subaracnoidea en una cesárea electiva. Inicialmente se encontró que la dosis efectiva 90 era de más o menos 0,35 unidades, con una dosis efectiva en el 100% de los casos calculada a una unidad. Mientras que para las pacientes que requieren una cesárea intraparto, se encontraron que el valor que se necesitaba era casi 9 veces mayor, con una dosis efectiva de 2,99. Todo esto, ¿por qué? Por la internalización de los receptores de oxitocina. Y a partir de estos estudios es como logramos, o pues se sacan uno de los principales algoritmos, que es la regla de los 3-3-3. Entonces nos dice que inicialmente usted administre 3 dosis de oxitocina en bolo aproximadamente en 30 segundos y evalúe a los 3 minutos. Si usted a los 3 minutos no tiene un adecuado tono uterino, puede administrar una siguiente dosis de 3 unidades de oxitocina e igualmente en 30 segundos y evalúe a los 3 minutos. Puede administrar hasta una tercera dosis de 3 unidades de oxitocina si en caso de no tener un adecuado tono uterino. Si usted en alguno de estos 3 pasos logra un adecuado tono uterino, continúe a colocar una infusión de oxitocina de 3 unidades hora. Sin embargo, si a pesar de que usted colocó los 3 bolos de oxitocina y no tiene un adecuado tono uterino, diríjase a otro tipo de uterotónicos de segunda línea. Y acá, entonces, podemos ver cómo esta regla de los 3 ha sido validada en varios estudios. Y aquí pues les traigo uno, que este es un estudio de un ensayo prospectivo aleatorizado doble ciego, donde los criterios de inclusión fueron gestantes que eran sanas, con bajo riesgo de hemorragia postparto, que iban para una cesárea electiva y que estaban con anestesia espinal. Entonces se separaron 2 grupos, uno donde se administraba la regla de los 3, como vemos aquí en esta parte izquierda, y el siguiente donde pues las dosis de oxitocina iban a ser en infusión. La idea es que a quien está en el grupo de la regla de los 3 se le iba preguntando al ginecobstetra cómo estaba el tono uterino en el momento que estuviera adecuado, paraban los bolos de oxitocina o en el caso de la infusión, paraban la infusión de oxitocina. ¿Qué se vio? Que en el grupo de los 3, más o menos al tiempo de 6 minutos, ya tenían un adecuado tono uterino y no requerirían después de más dosis. Sin embargo, en lo que fue en el grupo de infusión, se vio que tenían un adecuado tono uterino ya cuando habían pasado más o menos 9 minutos. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el grupo de la regla de los 3 usó significativamente menos oxitocina total, teniendo más o menos la necesidad de 4 unidades versus el grupo de infusión que requirió más o menos 8,4 unidades. ¿Por qué es importante esto? Porque
nos permite ver que es útil evaluar el tiempo del tono uterino para poder limitar las dosis que vamos a utilizar en las pacientes y se puede usar un tono uterino, se puede utilizar a menos concentración de dosis para tener el adecuado tono uterino. Otro tipo de uterotónico que vamos a tener va a ser la carbetocina. La carbetocina es un análogo sintético de la oxitocina y es un agonista de los receptores de oxitocina en el miometrio. Va a tener un inicio de acción de aproximadamente 2 minutos y va a diferir en cuanto a la oxitocina, que su duración va a ser más o menos de 60 a 120 minutos. Es decir, va a ser mucho más prolongada la oxitocina. Y tiene una vida media plasmática de aproximadamente 40 minutos versus los 3 a 5 minutos que tiene la oxitocina. ¿Y por qué se da todo esto? Porque la carbetocina es mucho más liposoluble, lo que permite que aumente pues, su volumen de distribución y se deposite mucho más en el tejido adiposo. Aquí en este cuadro es para ver cómo diferentes guías nos hablan de la carbetocina para prevenir la hemorragia postparto. Y acá en la principal, pues la OMS, la primera que vemos, nos indica que usted puede utilizar oxitocina si es costo efectiva comparando los otros uterotónicos que usted tiene. Teniendo todo esto en cuenta, en el 2019 pues sale el Consenso Internacional del uso de agentes uteroténicos durante la cesárea. ¿Qué se quiso realizar en esta guía? Pues desarrollar un consenso internacional sobre el uso óptimo de uterotónicos durante la cesárea, ya que hay una gran variabilidad en la práctica clínica y hay una falta de recomendaciones específicas previas. ¿Qué recomendaciones nos dan inicialmente? Primero, que la oxitocina o carbetocina se deben administrar de rutina después del nacimiento para prevenir la hemorragia postparto. Y adicionalmente, las dosis necesarias de uterotónicos se han visto que son más altas en cesáreas intraparto que en cesáreas selectivas. Entonces, ellos nos dicen, para lo que es una cesárea electiva, administre una unidad de oxitocina en bolo y puede posteriormente comenzar una infusión de más o menos entre 2.5 a 7.5 unidades. Y si es una cesárea intraparto, administre un bolo de oxitocina de 3 unidades en más de 30 segundos y puede continuar una infusión de oxitocina de 7.5 a 15 unidades hora. Y en cuanto a lo que es la carbetocina, nos indican que si es una cesárea electiva, administre más o menos 100 microgramos de carbetocina en más de 30 segundos. Sin embargo, aquí hay que hacer como un paréntesis, y es que la dosis efectiva que se ha visto de carbetocina para lo que es una cesárea intraparto es de 121 microgramos y no se recomienda normalmente superar esos 100 microgramos de carbetocina, ya que pues a dosis mucho mayores se ha asociado a taquicardia e incluso arritmias intraoperatorias. Por lo que entonces en cesáreas intraparto la carbetocina pues no se va a recomendar como uso de uterotónico. Y aquí es importante tener en cuenta que todo esto que les he hablado ha sido para pacientes que tienen un bajo riesgo de hemorragia postparto. Sin embargo, ellos nos dicen, si usted tiene una paciente que tiene un riesgo alto de hemorragia postparto, podría utilizar el mismo esquema que en una cesárea intraparto. Listo, ya teniendo todo esto en cuenta, entonces vamos a entrar a lo que es la valoración y el manejo de hemorragia postparto. Lo primero es reconocer la hemorragia postparto, realizando una estimación visual. Esta se va a realizar mediante lo que creemos que tenga más o menos aproximadamente de sangrado en los recipientes, gasas o compresas, pues lo que tengamos a la mano. Se puede ver que aproximadamente una gasa de 10 por 10 nos da más o menos 60 mililitros y una compresa de 45 por 45 nos da 350 mililitros. Una riñonera aproximadamente 500 mililitros. Sin embargo, pues aquí en este paso que se ha visto que nosotros no somos muy buenos en cuanto a la estimación visual del sangrado,
y muchas veces no hacemos de forma precisa la cuantificación de sangrado que puede haber y solo en un 30% se ha visto que es adecuado esa estimación del sangrado. Por lo que debemos tener en cuenta que este reconocimiento de la hemorragia a nivel visual no va a ser el único enfoque diagnóstico para la hemorragia postparto. Lo segundo es clasificar el choque. Aquí es importante y lo podemos clasificar según la guía de ATLS para trauma. Como vemos acá, van a ver desde clase 1 hasta clase 4 y lo más importante es que lo podemos clasificar según podamos evaluar el peor parámetro que tenga nuestro paciente. Sin embargo, por los cambios fisiológicos en la embarazada, se puede retrasar el diagnóstico de hipovolemia y pues por ende no impactar como quisiéramos en la mortalidad de nuestro paciente. Por ende, nos indican que podemos utilizar otra herramienta que va a ser el índice de choque. El índice de choque va a ser la frecuencia cardíaca sobre la presión arterial sistólica. Se ve que se ha visto que así es un marcador temprano de compromiso hemodinámico y el índice de choque obstétrico estándar se ha definido cuando es mayor a 0.9 en comparación con 0.5 a 0.7 en la población que no es embarazada. Entonces, a partir de 0.9 ya vemos que la paciente va a tener mayor riesgo de inestabilidad. En este momento, ya cuando tenemos nuestro índice de choque, debemos mirar en qué grado del índice está. Si tenemos un paciente que está en un índice de choque de 0.9, si no está en un centro de mayor complejidad, remita. Si tiene un índice de choque de 1.4, ya la probabilidad de que el paciente requiera de hemoderivados es mucho mayor y se debería tener el manejo de la paciente en un tercer nivel donde haya un banco de sangre disponible. Y si tiene un índice de choque de 1.7, ya es un alto riesgo de que haya un desenlace no tan óptimo y que el paciente requiera transfusión masiva. Otra herramienta que podemos utilizar es la regla de los 30. Aquí podemos evaluar si tenemos un aumento de la frecuencia cardíaca de 30 latidos por minuto, si hay una caída del 30% de la hemoglobina, más o menos 3 gramos por decilitro, si adicionalmente tiene una caída del 30% del hematocrito, una caída del 30% de la presión arterial sistólica o una pérdida del 30% del volumen basal de la paciente. Una vez ya lo reconocimos y lo diagnosticamos, es importante activar ya el código rojo. Tenemos una hora muy importante donde la supervivencia del paciente es nuestra principal meta y es por eso que nuestros objetivos serán pues, detener la hemorragia, tratar el choque hipovolémico y evitar la coagulopatía en la paciente. Vemos que el tiempo, entre más rápido se identifique el código rojo, más una mejor supervivencia va a tener la paciente. Si identifica más o menos en el tiempo 0, va a ser de una supervivencia del 100%. Ya en el tiempo 1 y 2 vemos que es del 60%, en los 20 a 60 minutos de identificarse el 15% y ya a los 60 minutos pues la supervivencia va a ser menor del 10%. Por eso es muy importante identificarlo lo más pronto posible. Siguiendo ya con las medidas generales que voy a tener con mi paciente, la primera va a ser que canalice 2 venas de un gran calibre entre 14 y 16, un catéter 14-16 para tener aproximadamente 345 a 210 mililitros minuto y colocar líquidos tibios. Segundo, administrar lo que es el oxígeno y evaluar si necesito impactar sobre la vía aérea en ese momento. Adicionalmente, cuantificar el gasto urinario, vaciar la vejiga y mantener caliente a mi paciente. No olvidarme que la temperatura es importante para impactar en la supervivencia de mi paciente. Y la monitorización del paciente se hará con lo que son signos vitales, la diuresis, evaluar el tiempo de llenado el tiempo de llenado capilar y el estado neurológico. Los paraclínicos que inicialmente puedo solicitar van a ser el hemograma, los tiempos de coagulación, fibrinógeno, importante por lo que mencionábamos al inicio, los gases arteriales,
evaluar si tenemos disponibilidad de Rotem y hacer lo que es la muestra de tipificación y rastreo de los productos sanguíneos. La reanimación volumétrica en la mayoría de guías no lo hablan tan ampliamente, sin embargo en la FIGO en 2022 nos indican que prefieren líquidos cristaloides versus coloides. Y ellos lo que dicen es que administre bolos de 500 cc y vaya revalorando cómo está el estado de su paciente. Sin embargo, nos dicen que evite la sobrecarga hídrica, es decir, no se pase de 2000 cc administrados. En cuanto al ácido tranexámico, es importante que va a tener una unión al plasminógeno, lo que va a evitar la unión posteriormente a la fibrina y pues así su degradación. El estudio que más demostró impacto en el uso de ácido tranexámico fue el estudio Woman Trial, en donde ellos administran una dosis temprana de ácido tranexámico y se ve que reduce la mortalidad por hemorragia postparto en las primeras horas. Es importante que la dosis que ellos administraron fue de 1 gramo y que esta dosis se debe administrar en más de 10 minutos. ¿Qué nos dicen ellos? Que una vez usted administre el ácido tranexámico, evalúe. Puede repetir la siguiente dosis a los 30 minutos de haber identificado la hemorragia postparto o en las siguientes 24 horas si la paciente vuelve a sangrar. Y algo muy importante que también se vio es que en la administración de ácido tranexámico no aumenta el riesgo de trombosis, por lo que pues el beneficio es mucho mayor que los efectos que se puedan tener. Listo. En cuanto a los uterotónicos que vamos a utilizar, pues el de primera línea va a ser la oxitocina. Acá en el New England nos hablan que la dosis que usted podría tener o administrar de oxitocina va a variar. Puede utilizarla de 5 a 10 unidades, aproximadamente 4 dosis repetidas o infusión de 10 a 40 unidades en 500 mililitros de lactato de Ringer. Es importante tener en cuenta que los efectos secundarios que puede tener la administración de este uterotónico puede ser lo que es la hiponatremia, hipotensión, taquicardia y arritmia. Ya en cuanto a los uterotónicos de segunda elección, está la metilorgonovina, que la dosis va a ser de más o menos 0,2 miligramos, con un máximo de la dosis de 5 dosis y pues que va a ser intramuscular. Las contraindicaciones para administrar el medicamento va a ser pacientes que tengan enfermedades cardiovasculares instauradas o hipertensión. Y efectos secundarios que puedan tener, aumento pues, de la presión arterial, náusea o vómito. Aquí en cuanto a el Carbopros, ese pues no está disponible acá en Colombia, pero el otro medicamento que podríamos utilizar sería el misoprostol. El misoprostol es más, ellos recomiendan una dosis de más o menos 600 a 1000 microgramos en una única dosis, pero pues ha visto que su dosis más o menos va entre 800 a 1000 microgramos y que se debe administrar No, pero el niño ya está dormido. Sí. Que se debe administrar por vía rectal. En caso de utilizarse por vía sublingual, este medicamento pues se debe macerar. Y los efectos secundarios que yo podría tener de administrar este uterotónico van a ser fiebre, vómito, náusea o diarrea. Y pues no olvidar siempre la administración Pero de... negra. En cuanto a los hemocomponentes, es importante que pues la administración de esto va a ser por objetivos. Sin embargo, pues entonces acá en el New England nos hablan cómo usted puede ir dirigiendo la administración de hemocomponentes. En cuanto a lo que es glóbulos rojos, mire si usted tiene una hemoglobina de menor de 7 o menor a 8 gramos por decilitro, pues dependiendo también de las condiciones que tenga de su paciente. En cuanto a al concentrado de plaquetas, se indica que si está menor de 75.000, evalúe, pero si tiene menos de 50.000 plaquetas, es una indicación de transfundir.
Y los crioprecipitados, si usted tiene un fibrinógeno menor a 2 gramos por litro. Entonces, acá, en cuanto al fibrinógeno, el British Journal de Hematology nos dice que se debe prestar una atención meticulosa a los niveles de fibrinógeno y considerar el uso temprano de estos suplementos de fibrinógeno cuando los niveles sean menor de 2 gramos por litro y pues si hay un sangrado continuo. Entonces, la idea es que con cada hemocomponente que yo voy a transfundir, pues debo evaluar si la paciente lo requiere o no. Entonces, probablemente ya en este punto yo he cruzado pues mis bolsas de sangre y podría estar transfundiendo glóbulos rojos. Y en cuanto a las plaquetas, ahí sí ya como les decía, pues evaluar si las requiere, si tiene unos niveles de plaquetas menores a 50.000. En cuanto al fibrinógeno, entonces se va a medir por 2 vías. Por el método de Klaus, y vamos a tener pues una dosis, si encontramos que está menor de 2 gramos por litro, es indicación de transfundir. A un 15 a 5, donde menos de 12 milímetros, también va a ser indicación de transfusión. ¿Cómo se va a transfundir? Una unidad por cada 10 kilogramos. Entonces, ¿qué nos dicen acá? Usted puede tener o crioprecipitados o concentrados de fibrinógenos. Cualquiera de estos dos se recomiendan según lo que usted tenga disponible. Sin embargo, lo que es plasma fresco congelado, sí no se recomienda, ya que la cantidad de fibrinógeno que contienen es muy baja versus el volumen que nos da y lo que puede hacer, pues, no, digamos que no va a impactar de una adecuada manera como quisiéramos en cuanto a aumentar los niveles de fibrinógeno. Si va a utilizar concentrados de fibrinógeno, indican que más o menos puede utilizar, la idea es que usted llegue a administrar de 2 a 3 gramos, lo que quiere decir que usted podría utilizar un volumen de 150 mililitros aproximadamente. Y ya en este momento pues nos preguntamos si deberíamos utilizar las pruebas viscoelásticas. Entonces en la parte aguda le dicen que si usted tiene ROTEM, utilícelo para evaluar cómo está su nivel de fibrinógeno, ya que pues se los va a dar en un tiempo más corto. Pero pues si ya es para evaluar otro tipo o seguimiento de las pruebas viscoelásticas, esta ya se debería hacer más que todo cuando la paciente ya está estable y, por ejemplo, está en la unidad de cuidado intensivo. Entonces, aquí para hacer un recorderis, pues esta prueba nos va a evaluar 5 factores, que va a ser el EXTEM, que va a evaluar la vía extrínseca de la coagulación y se va a activar por el factor tisular. El INTEM nos evalúa la vía intrínseca, el EPTEN va a evaluar la vía intrínseca y en este caso se agrega heparinasa con el fin de ver si hay residuos de heparina y efectos de anticoagulantes. El APTEN nos va a evaluar la vía extrínseca y nos permite evaluar la fibrinólisis del paciente. Y acá pues a lo que queríamos dejar, el FIFTEN, que va a ser pues nuestra prueba reina para evaluar cómo está nuestro fibrinógeno. En este caso se agrega citocalcina D, lo que va a inhibir las plaquetas y por lo tanto nos permite evaluar si la disminución va a ser tanto por plaquetas o por fibrinógeno. Para recordar que pues a pesar de que hagamos todo nuestro manejo adecuadamente, si no tenemos un control del sangrado, pues claramente las medidas que estamos realizando no van a tener un mejor impacto en la paciente, por lo que ya sea por un balón de Bacri o una sutura de Belinge o una ligadura de las arterias uterinas, si no tenemos ese adecuado control del sangrado, pues no vamos a tener un adecuado impacto en nuestro paciente. Y ya para finalizar, en este artículo de la Guía Europea de Anestesiología, nos hablan pues cómo va a ser o cómo debemos dirigir nuestras acciones frente a la paciente con hemorragia postparto. Entonces, si usted tiene una paciente con una pérdida de más o menos de 500 mililitros de sangre, no quiere decir que la paciente esté bien, le indica más bien monitorícela, vacíe la vejiga
y administre la primera línea de uterotónicos y continúe vigilando a la paciente. Sin embargo, si usted tiene una pérdida de sangre de más de 1000 mililitros, ya en ese caso pues tiene que activar su protocolo de código rojo. Primero, pues usted debe monitorizar a la paciente y mantener una temperatura mayor a 35 grados, un pH mayor a 7.2 y evaluar si requiere pues la administración de calcio en ese momento. En cuanto a la hiperfibrinolisis, como decíamos, la idea es tener administración de ácido tranexámico en 1 gramo en las primeras 3 horas después de haber iniciado lo que es el sangrado. Y monitoree, ya sea por pruebas viscoelásticas o si usted considera repetir una dosis adicional de ácido tranexámico. Y en este momento, pues usted ya debe estar cruzando las unidades que cree que requiere su paciente para administrar. Tercero, pues lo que es el déficit de fibrinógeno, evidenciar por ya sea por método de Klaus o por FIFTE, cómo está el nivel de fibrinógeno. Si está en FIFTE a 5 menor a 12 o un método de Klaus menor a 2 gramos por litro, administre concentrados de fibrinógenos o crioprecipitados. Si usted tiene un sangrado mayor de 2500 o si está con una abrupción o una embolia de líquido fetal, considere iniciar el fibrinógeno sin tener los resultados de las pruebas previamente dichas. Si a pesar de esto la paciente continúa sangrando y no se ha controlado, entonces inicia el protocolo de transfusión masiva. Si tiene un déficit de plaquetas menor a 75.000 y estas han bajado más a 50.000, esta ya es indicación de continuar una transfusión de plaquetas. Y evaluar si usted tiene una deficiencia del factor 13 para considerar si requiere crioprecipitados o transfusión de este factor. Y al final, una vez pues ya controlado a la paciente, evalúe si requiere tromboprofilaxis una vez han pasado las 6 horas de la hemorragia y en cuanto a si hay anemia, pues evaluar si requiere suplemento de hierro. Para terminar, y pues el mensaje que me deja para lo que es las salas de cirugía, primero, no existe una dosis universal de oxitocina para la prevención de hemorragia postparto. Sin embargo, se ha visto que las dosis efectivas son menores utilizadas a las que previamente se tenían. El diagnóstico de la hemorragia postparto no se va a ver solamente con la estimación visual del sangrado, sino que debemos utilizar otro tipo de herramientas que nos permitan impactar mucho mejor y pues identificar mejor la hemorragia postparto. Siempre administrar el ácido tranexámico y la medición temprana y reposición del fibrinógeno va a ser fundamental para impactar en nuestra paciente. Eso es todo lo que les traigo para el día de hoy. Bueno, preguntas, dudas. Doctor Sánchez, usted que siempre quiere preguntar algo. No, qué silencio, Dios mío. Patiño, dale. Buenas noches. Es una cosa que no he hecho en la clínica y es cuando se piden los valores de fibrinógeno, no sé al cuánto tiempo nos dan resultado. ¿De pronto ustedes lo conocen? Sí, Pati, realmente el fibrinógeno en la clínica sale más o menos en menos de media hora ya está. Sin embargo, el método de Claus es un método, es un método que es por diluciones. Entonces, en la institución ellos están ya acostumbrados al nivel laboratorio. Cuando está por debajo de 150, marcan un asterisco así no den el resultado final. O sea, tú te puedes meter al sistema y si te marca asterisco, pues bueno, voy a dar dos opciones. O está menos de 150 o está muy elevado, cosa que es muy rara. O sea, si tú tienes un paciente que te sangró algo considerable y te parece el asterisquito, tenlo por seguro que está por debajo de 150. Lo otro que uno puede hacer es llamar al laboratorio
y les pide a ellas que le informen si está por debajo de 150, así no tengan más diluciones. Lo que pasa es que es un método que para ellas en menos de 10, 15 minutos saben si está por debajo de 150, pero ya en darle el valor exacto a uno es en lo que se demoran. Entonces uno puede, si uno necesita el resultado rápido, rápido, les da una llamadita al laboratorio y ellos le colaboran con el resultado por debajo de 150. O si no, la mayoría de las veces, si uno mira por sistema, si está el asterisco, casi siempre es menos de 150. ¿Listo? Entonces, en menos de 10, 15 minutos nosotros tenemos al menos ese resultado. Muchas gracias. Listo. Lo otro, pues, que yo sí quisiera resaltar, pues, para el grupo y pues para los residentes, para que no se lleven esa imagen. Y es, resulta que, y pues más que han estado últimamente en charlas de PBM, han estado en charlas de ROTEM y demás. Ahorita pues estamos tratando de disminuir las transfusiones innecesarias. Entonces, ahorita, y pasa con relativa frecuencia que los servicios obstétricos, si ellos cantan un código rojo, obligatoriamente, y esas son las palabras que ellos utilizan, tienen que transfundir las 2 unidades de O negativo. Resulta que las guías de la Secretaría están diseñadas desde servicios de primer nivel hasta servicios de cuarto nivel, como son la Clínica Colombia y muchos de los sitios en donde ustedes se entrenan. ¿Qué sucede? Que uno de las primeras cosas y que muy rápidamente podemos tener son unos gases arteriales. Y yo en unos gases arteriales puedo tener una hemoglobina y un hematocrito en cuestión de segundos, en resultados a la cabecera del paciente. Entonces, si yo tengo una paciente que sí me sangró 1000, me sangró 1500, pero yo le tomo una hemoglobina hematocrito y está en 12, realmente esa paciente no tiene indicado una transfusión de hemoderivados en ese momento. Que de pronto en 6 horas esa hemoglobina esté en 8 o en 9, eso es otra cosa. Pero digamos, si la paciente, su índice de choque después de la administración de los máximo 2000 de cristaloides ha ido mejorando con la administración del ácido tranexámico y ya hay control del sangrado, nosotros tenemos la ventaja de poder mirar rápidamente esos gases y guiarnos según eso para nuestras transfusiones de hemoderivados. Y en ningún lado la Secretaría obliga a que si yo canto un código rojo o pues activo un código rojo, tenga que obligatoriamente transfundir hemoderivados. Entonces eso es algo importante para llevarse de mensaje. Y pues los ginecólogos siempre, ay, pero es que la Secretaría exige. No, la Secretaría no exige. Uno simplemente pone una nota en el sistema diciendo en cuánto estaban los resultados de los gases y con eso se exime pues esta situación y pues no es auditable, dado que pues los resultados de los laboratorios están dentro de los rangos normales. Pati, ¿volviste a preguntar o fue que no bajaste la manito? Ya la bajo, gracias. Listo. ¿Alguien más que tenga alguna duda, alguna pregunta? No, duda no, pero de pronto como un comentario, como para complementar, y es como que a veces, pues obviamente muchas veces pues llega o puede llegar a ponerse en situación de crisis o de angustia y de todo el personal, entonces muchas veces uno dice código rojo y todo el mundo llega y lo que dice la doctora, no, pásenle o sea, todo el mundo a veces puede llegar a generar mucha angustia, llegan más anestesiólogos, más enfermeras y todo se puede llegar a volver pues un poco caótico, entonces es importante mantener la calma y ser meticuloso como en los pasos que uno sí debe llegar a cumplir y las cosas que uno sí o sí tiene que hacer pues digamos que en el manejo del código rojo. Por ejemplo, a mí me pasó en uno que tuve que teníamos la manta térmica y estaba puesta y bueno, tan resuelta, cuando yo ya como íbamos como por la mitad, bueno, ya había pasado un ratico, cuando yo, pero ¿por qué esto está? Cuando me veo la manta térmica prendida, pero en 34. Entonces, cosas así pequeñas y uno No, cree que lo está haciendo bien, pero entonces, claro, con todo el caos, el desorden, uno tiene que volver y verificar las cosas pues que se están haciendo y que se están haciendo correctamente. entonces, todo eso precisamente, y la idea es hacer simulación y hacer simulacros precisamente de todo esto, porque ahí es donde uno en una situación controlada puede mejorar eso.
Cosas tan sencillas, paciente que pasan a revisión y que la pasan a cirugía y nunca nadie le pone el antibiótico. Eso es algo que pasa todas las veces. Entonces, si uno ya tiene en la cabeza es que toca ponerle el antibiótico, es que tengo que, cuando le toman le van a tomar la otra vena, tienen que tomar los tubos. Otra de las cosas que, miren, parece chiste, pero es anécdota. Las pacientes toman los tubos, listo, y cuando uno, bueno, ya salió el fibrinógeno, mira uno en el laboratorio, no es que los tubos no han llegado. Pues ¿por qué? Porque nunca nadie los mandó. O sencillo, nadie hizo la orden, porque todo el mundo está tan ocupado que nadie hizo la orden. Entonces es muy importante esa parte de delegar y dar las tareas. Y recuerden siempre las órdenes en asa cerrada. Y cuando hay tanta gente ayudando, al final uno empieza a dar órdenes y nadie las está cumpliendo. Entonces uno tiene que ser muy juicioso. Entonces, Alejandra, tú te vas a encargar de canalizar una vena, vas a tomar estas muestras, vas a tomar estos tubos. Usted, doctor interno, me va a hacer unas órdenes de fórmulas de laboratorios que pida esto, esto y esto. Entonces, eso nos va a ayudar muchísimo y siempre dar las órdenes muy dirigidas y con nombre propio. ¿Por qué? Porque cuando damos órdenes al aire, puede que nos hayan escuchado, puede que la persona tome esa indicación, como puede que no. Juan, por ahí tenías la manito levantada, cuéntame. Otra cosa que parece chiste, pero es anécdota, es algo que me pasó cuando hace poquito que tuve un código rojo. Desactivamos el código rojo y nunca se avisó al banco de sangre. Entonces, 3 horas después estaban preguntando si todavía seguíamos en código rojo, si subían más sangre. Entonces, pues Eso es, también confirmar eso sí es que sí. curioso. Eso sí es curioso, Juanito, porque cuando se desactiva, cuando el código rojo en la clínica, y eso, digamos, se vio hoy, que hay una falla en la comunicación, y es el código rojo cuando se activa por canal general de radio. Entonces, digamos que la gente que tiene radio, lo que es los servicios transfusionales y laboratorio y camilleros tienen en la información al respecto. Entonces, digamos que si se avisa el código rojo en la clínica, se avisa por canal general. ¿Quiénes no nos enteramos? Anestesia, porque no hay ninguna forma en la cual ellos nos avisen a nosotros directamente si no es por un celular. Y nunca o sea, hoy por ejemplo que hicieron un simulacro, yo no me enteré porque a mí nunca me llamaron y yo era la anestesióloga de turno. Entonces, ese tipo de cosas toca siempre tenerlas muy cuadradas y muy organizadas para que todos los implicados se enteren de los escenarios. Sí es muy importante pues que se dé. Desafortunadamente pues a veces dicen, listo, desactivamos código rojo, pero si la jefe no se encarga de hablar por el canal general y desactivarlo, pues obviamente arriba el laboratorio y banco de sangre pues no se enteran que desactivamos el código rojo y quedan todavía perdidos. Entonces, en eso son ese tipo de cosas en las que tenemos que ir en nuestro mejoramiento continuo. ¿Alguien más? ¿O nos vamos a dormir? Listo. Ah, bueno, otra cosa, y yo sé que todos y después de